la mejor forma posible. Bueno, entonces como dijimos vamos a hacer un mural. Este mural tiene textura y tiene volumen. ¿Y qué usamos para darle el volumen? Que es lo primero que vamos a buscar. Figuras de telgopor. Acá pueden ver arriba de la mesa tenemos distintas figuras de telgopor, tenemos esferas, tenemos un cono. En fin, ustedes vayan buscando lo que tienen en casa, que por ahí quedaron de otros trabajos que fuimos haciendo y nos quedaron estas figuras. Bueno, acá las vamos a usar y vamos a resolver entonces estos jarrones. Por ejemplo, yo tengo acá un cono del cual voy a usar un sector solo. Voy a hacer el pico de uno de mis jarrones, ¿sí? Entonces, tengo esferas de distintos tamaños y yo voy a elegir que este jarrón sea, por ejemplo, con este diseño de esferas y arriba le voy a colocar el pico, que va a ser entonces esa porción del cono que yo tenía en telgopor. Y en este caso elegí cortar una media esfera para hacer simplemente un cuenco. Esto, por supuesto, la imaginación de ustedes puede variar, pueden hacerlo con cubos, con rectángulos, lo que ustedes tengan y lo pueden adaptar para hacer este mural. Pueden poner una, tres, en fin, es muy grande la opción para realizar este tipo de murales. Una vez entonces que tenemos nuestras piezas, lo que vamos a hacer es sujetarlas en primera instancia con cinta para después realizar una cartapesta. Esto tiene que quedar, por supuesto, bien fijo y después vamos a realizar entonces la cartapesta con papel de diario. Como ustedes saben, van a cortar entonces el papel de diario en porciones pequeñas porque vamos a trabajar acá volúmenes que son curvos y nos va a facilitar el trabajo. Y por supuesto cola vinílica. Entonces vamos a tomar la cola vinílica, la van a ir colocando sobre la pieza de telgopor en forma abundante. Por supuesto tenemos que adherir este volumen de telgopor al bastidor, entonces vamos a colocar la cola vinílica en el bastidor y en nuestra figura de telgopor de esta forma, y con el pincel lo que tienen que hacer es ir dando las formas para que esto quede perfectamente adherido desde la primera mano, porque la verdad les voy a decir, con una mano sola de cartapesta es suficiente. Por supuesto que van a cubrir toda la figura, incluso los bordes, de esta manera, para que después, cuando pasemos entonces al paso siguiente, esto esté perfectamente terminado. Yo les voy a mostrar entonces un trabajo más avanzado que tengo por aquí. Como pueden ver, ya la cartapesta está seca, entonces vamos a trabajar con enduido. Con el enduido vamos a hacer el primero de los relieves. Estuvimos hablando con Sol que esto tenía varias dimensiones. Bueno, una se la dimos con los volúmenes de telgopor y ahora con el enduido. Por ejemplo, tengo acá este cuenco que yo voy a querer que tenga una textura bastante importante, o sea, no quiero que sea liso. Entonces, directamente con la espátula vamos a trabajar la textura y la van a dejar así en forma despareja. Por supuesto podrían trabajar punteándolo con un pincel o, por qué no, podrían también dejarlo secar y lijarlo para que sea una textura bien lisa. En este caso entonces tenemos el enduido que ya secó. Es importante que lo dejen secar bien para poder trabajar y lo que vamos a hacer ahora es lijarlo. Yo les aconsejo que los volúmenes que ustedes elijan que sean bien lisos, los lijen con una lija suave. Podría ser 120, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta media esfera yo quiero que sea de textura lisa. Entonces la voy a lijar hasta conseguir que esto quede totalmente parejo. Y voy a dejar esta con volumen, con relieve, y el pico de mi jarrón también. Una vez entonces que tenemos ya esto lijado, lo que vamos a hacer es ir a nuestra paleta de colores, que yo les voy a mostrar aquí los tonos que elegí. Como estuvieron viendo, yo elegí para las bases el rojo y para los fondos el verde. Pero este paso ya se los traje un poco más avanzado y se los quiero mostrar porque es importante que vean, por ejemplo,
acá tenemos, yo ya di el fondo de mis jarrones en rojo, pero vamos a hacer ahora el fondo de este mural, que tengo acá, miren, verde, turquesa y petróleo. Estos tres tonos son los que yo usé para manchar el fondo. ¿Por qué les digo manchar? Porque yo realicé como si fuera una pátina. Así, cargué en mi pincel 2 colores y fui intercalando con uno más oscuro. De esta forma, sin demasiada prolijidad, lo que quiero es que los 3 tonos se vean a la vez y entonces completar así todo el fondo de nuestro cuadro. Por supuesto van a tratar de que los colores se fundan sin perder los tonos. Completamos entonces el fondo, por supuesto esto cuando seca va a quedar con los tonos mucho más perdidos entre sí. Va a quedar un fondo así como con una pátina, muy interesante. ¿Sí? Completamos así, si es necesario. Pueden dar alguna mancha un poco más oscura como para darle una sombra. Una vez entonces que tenemos el fondo terminado, lo que vamos a hacer es ir a los jarrones para empezar a dar luces y sombra, que es lo que les va a dar aún más volumen. Entonces vamos, por ejemplo, a tomar un tono más oscuro del rojo de base que yo elegí, en este caso va a ser un borrabino, y lo que vamos a hacer es colocar sombra para despegar el jarrón de la base. Esto, si es necesario, lo van a dejar secar y van a repetir, porque generalmente para dar las sombras se da en varios pasos. Podríamos también, en este sector, separar un poco, porque seguramente enfocando la luz, esto va a tener un poco de sombra. Una vez entonces que ya fuimos con las sombras, las dejan secar, vamos a ir a este sector para darle luz a esta media esfera. Lo que vamos a hacer es colocar primero el color de base. Acá vamos a hacer como un mapa de color, entonces esto lo van a colocar de forma despareja. Así, colocamos el color de base, después vamos a ir a un naranja. Observen que yo no estoy cambiando de pincel. ¿Por qué? Porque quiero ir dando de a poco las luces y entonces que los tonos entre sí se mezclen. Y ahora sí le vamos a dar un amarillo fuerte en el centro. ¿Sí? De esta forma, entonces ahora sí limpiamos el pincel y vamos a ir como cruzando las pinceladas desde afuera hacia adentro. Esto también, si es necesario, lo van a dejar secar y lo van a volver a realizar, pero siempre dejando que el tono que está en el medio, que es el que da la luz principal, quede. Por supuesto, vamos a dar en el punto final un punto de luz blanca. Por ejemplo, acá. Le vamos a dar el blanco y este sí ya lo dejan así para que impacte la luz. ¿Qué es lo último que van a tener que hacer? Por supuesto, barnizarlo. Vamos a ver en el trabajo terminado que yo hice algunas esferas con barniz brillante, otras con barniz mate, porque precisamente tienen distintas texturas, entonces algunas son de terminado bien brillante y otras más opacas porque tienen relieve y por supuesto es una cerámica que no tiene brillo. Entonces, estoy segura que lo van a querer realizar. Vamos a tomar nota de los pasos para que puedan tener entonces en casa un mural como este. Armar el diseño con piezas de telgopor sobre el bastidor. Realizar la técnica de cartapesta. Dejar secar. Aplicar enduido plástico para dar relieve y dejar secar. Lijar algunos sectores. Pintar el fondo con diferentes tonos de verde y los jarrones con rojos. Realizar las sombras y las luces. Dejar secar. Barnizar el trabajo para proteger. Vieron que el impacto visual es muy fuerte, muy agradable y realmente también es cálido a la vez, ¿no? Sí, es muy cálido, bueno, porque tenemos estos colores complementarios y que, bueno, dan un aspecto súper vibrante. La verdad que es muy lindo trabajar estos tonos así, bien fuertes, pero aparte la... De arte como esta. Muchas gracias.